en 678 Domingo. Papel prensa. El dictador Viñone reconoció sus vínculos con Noble y Mañeto. Perfil. Viñone dijo que se reunió con Herrera de Noble por papel prensa. Tiempo argentino. Papel prensa. Viñone reconoció sus vínculos con Noble y Mañeto. Macri, el profe, Cacho, el Cacho, las bochas, el elegido y Durán Barba. Como telón de fondo, la antipolítica. Me dice, pero tuve suerte. Tuve suerte, me dice. No tuve suerte, Mauricio. Porque tuve 2 días en el hospital, porque como era mujer no me pegaron tan fuerte y acá estoy. Y yo tuve la suerte que Cacho todas las mañanas se va a jugar a las bochas al club. Cacho salió a jugar a las bochas, como ahora que no está. Cacho estaba en el club jugando a las bochas. Vamos a contar que mientras estaba el tape en el aire, esto era sí, como si estuviéramos viendo a Capusotto. La TV pública y la hermosa entrevista de Eve a Diego. ¿Te gustaría ser político? Sí, me gustaría ayudar, eso sí. Proyectos para la gente que necesita, proyectos como el que hicimos el otro día con Cristina, con Kai, con Daniel, el hospital en Fiorito. Me gustaría hacer eso. Y si eso se llama política, me gustaría hacer política de esa manera. Sí, sobre todo para el momento que vivimos. Es un momento único. Voy a pensar. Obviamente las declaraciones de Diego tuvieron nula difusión hegemónica. Y hablando de ignorar o minimizar, los acuerdos presidenciales en Oriente Medio con menos rebote que Tomito en cono. En Estambul finaliza la visita de 6 días, que incluyó Kuwait y Qatar, y que permitió catalogar a nuestro país como destino estratégico para los fondos de inversión de Medio Oriente. Hemos logrado un acuerdo por el cual uno de los instrumentos claves para poder realizar negocios, que es la conectividad directa entre las sociedades, va a comenzar a operarse a partir del mes de agosto, en que los hombres y mujeres de negocios, y los turistas también, de Turquía, podrán hacer vuelos directos en forma entre Estambul, Ankara y la República Argentina, Buenos Aires, una muy buena noticia para todos los hombres y mujeres de negocios. El fallido lockout del mal llamado campo. Tiempo argentino. El lockout de la mesa de enlace fue un fracaso. Los productores no acataron la medida de fuerza. Hubo 624 solicitudes de exportación a la ONCA. Página 12. Un paro en falso. El monopolio hiperobsesionado. Esta vez un rayo potente mató un balcón. Un rayo potente mató un balcón en Emilio Sola al 4500 de Espeleta. Fuerte disputa por la pauta oficial entre diarios del establishment. La Nación versus Ámbito. Ámbito financiero. El diario La Nación miente y falta a la lealtad comercial. El diario La Nación ayer, en un artículo referido a la distribución de la publicidad oficial, en el que menciona a los diarios Ámbito Financiero y Buenos Aires Herald, falsea datos, engaña a sus lectores y revela una manifiesta mala intención. Como decía un catalán, voy tratando de crecer y no de sentar cabeza. Desesperado, un punto en un planeta, un bicho que camina. Otro día de preciosas noticias. 1. Inversión automotriz desmantela otro verso instalado. La empresa automotriz japonesa Honda decidió fabricar en la Argentina uno de sus modelos. Es una apuesta ante el buen momento económico del país y que genera fuentes de trabajo. El Honda City ya no se fabricará en Brasil, sino que la automotriz japonesa trajo la producción a la Argentina. No hay desarrollo económico, no hay inversiones. Falta de seguridad para aquellos que invierten en nuestro país. 2. Superclásico récord.
Se vendieron 30.070 entradas, 3.457.910 pesos la recaudación. ¿3.700.000? 3.457.000. Se supera en venta de entradas al del 2010. Cerquita del $1.000.000. ¿Sí? Tal cual. Impresionante la recaudación esta noche. 3. Records también en teatro. Primiciasya.com por Pablo Layuz. Temporada 2012 a la vista. Son tan buenos los números de esta temporada que obliga a los productores teatrales ir armando la temporada que viene. 4. Las madres están con todo. Tiempo Argentino. Firmarán un convenio con el Mercado Central. Las casitas de las madres darán empleo a 1.000 personas. El acuerdo se firmará a mediados de febrero. Comprende la urbanización de un predio que dará trabajo en blanco. Incluye la construcción de viviendas móviles, escuelas y un jardín de infantes. Todavía me emocionan ciertas voces. Todavía creo en mirar a los ojos. Todavía tengo en mente cambiar algo. Todavía y adiós, gracias todavía. Despega 678. El programa que no pasa desapercibido ni para los que están realmente aislados del mundo. 1, 2, 3, 4. Mirá, me falta una gamba, mirá, me falta una gamba, mirá. 7, 8, vamos. Dale, vamos chicos. Pará, primero decime 6, 7, 8 y arrancamos. Dale. Ay, ¿cuándo ¿Listo? yo? No, yo cuento. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El sol calma la lengua de los lagartos. La verdad es buen veneno para las tripas. Todavía hay mucha gente que está viva. Todavía y adiós, gracias todavía. Ayúdanos, multiplicar. Como canción de carnaval se metió por el bolsillo un cielito pa' mis hijos. Un tiempo bueno y nuevo, pincelado de otras formas, tirando un poco más a los colores fuertes, donde el mar salude a todos, donde un beso sea moneda. Por eso todavía me emocionan ciertas voces. Todavía creo en mirar a los ojos. Todavía tengo en mente cambiar algo. Todavía y adiós, gracias todavía. El sol calma la lengua de los... ¡Música, maestro! Vamos. Muy buenas noches, ya que estamos en 678 de domingo, se lo vamos a dedicar a Cacho, si es que no está jugando a las bochas, con María. Y al de la farmacia. O al si de es que la no- farmacia, y al delivery de la Y al farmacia. muchacho de la farmacia. Sí que no está Macri tocándole el timbre otra vez y molestando a esa familia que realmente vive Por tocándole ahí el esta timbre. semana se da otra vueltita. Sí, a mí le encanta. A lo mejor inventan otra historia, van a renovarla. No creo que ya no la inventaron hasta ahora. Durán Barba cree que con eso va bien. Bueno, muy bien, señores compañeros, gracias por haber venido. Gracias Son por pocos, haber venido pero también. a mí me alcanza y me sobra con ustedes dos. Gracias.
Y vamos a presentar a Cintia Ottaviano, que es una de nuestras invitadas de hoy. Cintia, que es periodista, jefa de investigaciones de Tiempo Argentino. Y entre otras cosas puedo decir que el 31 de enero... El 21 de enero. El 21 de febrero... ¿Cuándo empezás en el canal? La radio. Mirá, pensé que íbamos directo a Papel Prensa. El 31 de enero. El 31 de enero, pues entonces iba bien. Sí, señor, el 31 iba de bien. enero empieza en Radio Nacional Tinta Roja. Así es. Un programa que va a ir de 1 a 2 de la tarde todos los días, de lunes a viernes. Perfecto. Y en el cual voy a estar yo. Así es. Claro, esto que parecía una delicadeza, en realidad es un autobombo. Un autobombo. No, yo estoy metido en el bombo, es un bombo. Si yo estoy en el bombo, es casualidad. El programa de análisis de medios que va a tener la radio pública. ¿Y quién más va a estar? Va a estar Telma Luzani, va a estar Mariana Moyano, y bueno, ese va a ser un gran equipo, y por supuesto con el señor Barragán, como bien dijo. Grande figura. Bueno, gracias por haber venido un domingo desde allá de tan lejos donde vivimos. Y de vacaciones te digo, porque empiezo a trabajar mañana. Oh, peor. Bueno, no somos los únicos que estamos sufriendo entonces. También nos acompaña Gabriel Gomaro, que es doctor en Sociología, investigador docente de la Universidad de General Sarmiento, y que hace poquito, no sé si lo podemos tomar acá, acaba de sacar este libro, Campos de Batalla, que tiene que ver con los problemitas que hay entre el campo, el mal llamado campo, que uno ya no sabe, los agropatrones. Es una reflexión colectiva entre varios colegas sobre el conflicto del campo del 2008, digamos, ¿no? Sobre el conflicto, digamos, esos meses de conflicto y los diferentes significados que tuvo ese conflicto. Ok. ¿Está bueno? Dicen que sí, pero hay que ver. Bueno, después lo vamos a agarrar. Y nos acompaña también el señor Sergio Urribarri, gobernador de la provincia de Entre Ríos, que llega de Kuwait, Qatar, Turquía, en el avión loco que anduvo por todos lados. Sí. Y a mí igual lo que más me impresiona, Urribarri, es que usted tiene 5 hijos. Yo vengo de casa que tengo 2 y casi que fue un alivio. ¿Cómo? ¿Que 5 hijos? 5 hijos varones, hermosos hijos. Uno de ellos está acá, un chiquito, el más chiquitín. Y desparramados todos, uno en pero Paraná, ya los desparramó. Otro en Concordia, otro en Grecia, el que juega al fútbol, pero bien, algunos estudiando, otros trabajando. Claro, yo los tengo en casa todavía. Vos los tenés en casa. Bueno, después lo voy a contactar con Ottaviano, que es pescadora. Muy bien. Además, gran pescadora, para que por ahí en Entre Ríos tenga... Tal vez tenga suerte, porque somos pescadores pero nunca pescamos nada, o sea, es la característica de mi hay familia. buena pesca en Entre Ríos, entre otras tantas ¿Hay cosas. pique? Hay muy buen pique. Bueno, muy bien, me agarro un calor tremendo. Vamos entonces, así yo me puedo secar la transpiración, al primer informe que tiene que ver con el fallido lockout del mal llamado campo. El fallido lockout del mal llamado campo. Tiempo Argentino. El lockout de la mesa de enlace fue un fracaso. Los productores no acataron la medida de fuerza. Hubo 624 solicitudes de exportación a la ONCA. El ministro Domínguez informó que ya hay más de 600 pedidos de créditos a tasa cero que lanzó el gobierno para el sector. Página 12. Un paro en falso. La semana pasada estuvimos viendo en 678 cómo la mesa de enlace intentó frenar la comercialización de trigo, ya que le exigían al gobierno que los dejen exportar la totalidad de esa materia prima y no dejar nada para el consumo interno. La protesta del mal llamado campo no tenía motivos económicos reales, sino más bien políticos, como bien reconociera Violcati. Tiempo Argentino. La mesa de enlace admitió que el lockout es político. Buen día, Violcati, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va, María? Bien. Una consulta, ¿cómo perjudica o a quién perjudica esta medida? Es mínimo el perjuicio que puede causar el Estado, es una medida del significado político, del significado de una expresión de protesta. Estos hechos ocurrieron mientras la presidenta realizaba su gira presidencial por Medio Oriente. Me da enorme satisfacción a mí anunciar la apertura después de 16 años de la posibilidad de vender carnes argentinas a Turquía. En el medio de una gran protesta del campo o de los estancieros argentinos, ver cómo por no haber venido acá se perdieron oportunidades como esta.
También la semana pasada la tanqueta analizaba lo curioso, por decirlo de alguna manera, que quienes querían exportar todo el trigo habido y por haber eran los mismos que decían que pronto deberíamos importarlo. Visiblemente furioso, el titular de la Sociedad Rural embistió contra este ciclo, acusándonos de mentirosos. ¡Ja! Veamos ahora quién mintió. Una de las cosas que remarca el gobierno es que usted, por ejemplo, decía el año pasado que íbamos a tener que importar trigo y que esto finalmente no solo no ocurrió, sino que como estamos hablando hubo cosecha récord. Los voceros calificados del gobierno, son como perritos garroneros, ¿no? Que andan ahí mordisqueando talones todo el día, toman una frase del discurso mío de Palermo que dice que a este paso vamos a terminar importando trigo. Este es el extracto al cual hace mención Biolcati. En el mismo afirmaba que para el 2010 iba a haber que importar trigo. Celebraremos el bicentenario importando carne, trigo y leche. Toman una frase del discurso mío de Palermo que dice que a este paso vamos a terminar importando trigo. Celebraremos el bicentenario importando carne, trigo y leche. La endeblez argumentativa de Biolcati no llama la atención. Recordemos cuando en agosto del 2009 Alfredo Zayat lo ponía en aprietos. Yo leo informes del sector privado y es totalmente opuesta a ese escenario de catástrofe que ustedes plantean. Los números de la cosecha de trigo son un hecho y son... Eso fue por la sequía. Ah, bueno, eso es una interpretación personal suya. ¿Cuánto influyó la sequía en esto? Biolcati, si no llovió no es interpretación mía, es la peor sequía del siglo. Sí, por supuesto, y no ha habido la asistencia que debió haber habido para evitar el problema que esto causó en la producción y en la vida de los productores. Pero no iba a haber más trigo si iba alguna asistencia, porque agua no le podía traer. El paquete tecnológico está perfectamente preparado en caso de poder aplicarse para situaciones como estas. ¿Qué tecnología para evitar la sequía? Existen sistemas de cultivo y para evitar la sequía, existen sistemas perfectamente, no voy a hacerle acá un curso tecnológico. No, dígame el título simplemente de lo que es la nueva tecnología para evitar la sequía, porque la verdad... La sequía, no, pero escúcheme, la sequía no se puede evitar. Existen sistemas de cultivo y para evitar la sequía no se puede evitar. Por eso, entonces fue por la sequía que hay... No, bueno, si usted trata de no entender lo que le digo, está bien. No, yo trato de entenderlo. ¿Sabe qué? Tiene razón, así está más conforme. Le estoy preguntando... Sí, ya le contesté, señor. Usted dice que el año que viene se va a importar carne y leche. ¿Cuál es el argumento y la base estadística que está mencionando que se va a importar carne y leche si en estos momentos se está exportando carne y leche? Va a bajar 20 kilos el consumo por habitante por año a fines del año que viene, o va a haber que importar la diferencia. Yendo a Javier González Fraga, que es un economista que es de la oposición, digamos, no está con el gobierno, habla de una perspectiva ganadera extraordinaria y no habla para nada de importación de carne, porque hablar de importación de carne es atemorizar a la población sobre los precios. Si yo tampoco estoy seguro de que se vaya a importar carne, va a bajar 20 kilos el consumo por habitante por año a fines del año que viene, o va a haber que importar la diferencia. Yo tampoco estoy seguro de que se vaya a importar carne, que no es fácil y es muy caro. La carne es mucho más cara en el mundo que acá. Quizás no le preocupe a González Fraga o a usted que baje de 70 a 50, porque aún 50 no me meta a mí, Biolcati, no me meta a mí, si yo estoy dialogando, estoy hablando. ¿Y por qué se va a importar leche si se está exportando leche y se está incrementando la producción? Porque se están cerrando 3 tambos por día, señor. ¿Pero cómo es que se cierran tambos si se aumenta la producción de leche? No se está aumentando la producción de leche. Sí, son los datos, sí, lo tiene la Cámara Lechera. La producción de leche. Sí, está aumentando la producción y la exportación. Está estancada hace 3 años en 10.000 millones de litros por año. 6% aumentó la producción de leche primer semestre contra primer semestre. 35% son datos del CIR. En Brasil estamos tomando cuando nos convienen las estadísticas. Pero es estadística privada, Biolcati. No es aumento para nada. ¿A usted en el tambo le va mal, en su tambo? Sí, muy mal. ¿Cuántas vacas tiene? Creo que no es el tema, ni es el tema de su interés, ni del tema de la audiencia. ¿Y por qué no es el interés de la audiencia? ¿Por qué supone que no es el del interés de la audiencia? Realmente no tengo ningún interés en estar explicando cuál es mi situación de la explotación productiva por este medio. Pero ¿cómo podemos saber cómo le va a los productores y a los tamberos? Y justamente le estoy preguntando a uno de los principales tamberos de las informaciones de los organismos privados. Léala, señor.
Para finalizar, esta fallida embestida agropecuaria dio pie al mejor chiste en lo que va de este año. Tiempo argentino. Mario Llambías citó al Che Guevara. Cierre del discurso de Mario Llambías. Como decía el Che, hasta la victoria, dijo el jefe de Confederaciones Rurales Argentinas, y empujó una ola de sonrisas. Yo creo que el Che Guevara tenía una tarea en los montes bastante parecida a la que yo hacía en ese entonces. Yo quiero aclarar que Martínez fue uno de los fundadores de esta entidad, por el cual me merece todos los respetos. Martínez de O, fundador de Sociedad Rural Argentina. ¿Se acuerdan de una obra de teatro, creo que de Carlos Gorostiza, llamada El pan de la locura? Era el desarrollo, digamos, de una forma de locura a partir de un hongo o una bacteria que se generaba en el pan, en el trigo. Yo creo que le entraba algún salamina ahí de la zona con algún pan en mal estado y tenemos a Llambía en un viaje lisérgico. Pero más allá de esto, yo creo que no hay que banalizar o tomarse en broma estas menciones que tratan de poner en tono jocoso a personajes importantes de otros sectores ideológicos como el Che Guevara, digamos, en manos de personajes como Llambía, porque yo creo que no es inocente, digamos, no es una grosería ni es un viaje lisérgico, es el intento de la destrucción del sentido profundo que tiene un símbolo latinoamericano como es Guevara, ¿no? A ver, me interesa conocer, Urribarri, ¿cómo es para un gobernador que tiene que lidiar con las patronales del campo, que son los que tienen por ahí la polenta económica, por lo menos una gran parte de la potencia económica de cualquier provincia argentina, y un gobernador seguramente siente las presiones permanentemente, ¿no?, de estos grupos? Gracias a Dios y a la Virgen hay pocos Violcati en Entre Ríos, ¿no? Es la presión más rancia de la derecha argentina. En Entre Ríos lo que abunda, gracias a Dios también, son pequeños y medianos productores que en general trabajan de sol a sol. En eso también se diferencian de Violcati. Creo que tiene el lomo algo virgen Violcati. Y en el conflicto que nos tuvo como epicentro, lamentablemente, a esta provincia, yo en ningún momento corté el diálogo, aún en los momentos más violentos, cuando nos ponían las maquinarias en la puerta, cuando sucedieron hechos lamentables con algunos miembros de la seguridad de Casa de Gobierno, siempre dialogué, y hasta ahora dialogué. Y en este último diálogo que tuve en la ciudad de Viale, en mi despacho con el señor Alfredo de Ángel, Alfredo Bell, Jorge Ruiz, lo único que me plantearon y que me pidieron que intercediera ante la presidenta era que solicitara que se liberara totalmente la exportación de trigo y de esa manera solucionar el problema, cosa que la presidenta decidió hace ya unos cuantos días. Por eso que no entiendo, ni los argentinos entienden el porqué de este nuevo intento del locavo agropecuario, decidido íntegramente por la patronal agropecuaria. Yo quiero hacer una diferenciación que no es producto del pensamiento solamente del gobernador, sino de todos los entrerrianos. Nuestros productores, la mayoría de los pequeños y medianos productores no tienen nada que ver con señores como estos. No tienen nada que ver. Ahora, cuando usted dice no lo entiendo, ¿es que no entiende o es que entiende que hay otra cosa atrás? Sin duda que hay una intencionalidad claramente política que bueno, en este documento televisivo lo terminamos de ratificar, como lo existió en aquel momento más bravo del conflicto. Pero además, en general a la producción argentina le fue muy bien, y en aquellos sectores que hubo problemas de sequía o de inundación, como los hubo en nuestra provincia, siempre estuvo el gobierno nacional presente, destinando recursos que llegaron hasta el último peso a los productores entrerrianos, y en eso dan fe todas las asociaciones de productores pequeños, medianos, que en Entre Ríos ante cualquier adversidad tuvieron al gobierno nacional, que junto al gobierno provincial los estuvo asistiendo, aun cuando había estos conflictos que se dieron en la Argentina. Así que no tengo duda que la intencionalidad es claramente política, claramente política. ¿Omaro? Creo que hay un tema que es muy interesante, que es
Bueno, primero, el mal llamado campo también es mal llamado campo porque hay una heterogeneidad de sectores, como digamos, planteaba recién el gobernador. Hay sectores que no responden al discurso más rancio de la derecha que expresa por ahí Biolcati. Pero sí, en todos los casos aparece siempre un problema que es el rol del Estado. ¿Cuál es el rol del Estado? ¿Cuál tiene que ser el rol del Estado? En el chiste de, digamos, la sequía un poco aparecía esa idea de, bueno, ¿qué tiene que hacer el Estado? Porque a veces parece ser que el Estado es un obstáculo, es un rapiñero, nos roba a los productores que somos quienes creamos la riqueza y digamos, el Estado la roba, la extrae de los productores para hacer sus chanchullos, digamos, ¿no? En una mirada más bien liberal básica, que es muy propia de la burguesía pampeana argentina desde su consolidación, digamos, de que perdió el control del Estado. Desde que, digamos, el Estado dejó de ser una especie de representante directo de un sector social. Ahora, al mismo tiempo se le pide al Estado que intervenga, que, no sé, que otorgue subsidios, que otorgue formas de vinculación con el mundo. Digo, hay un montón de áreas en las que se pide que el Estado intervenga. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo vemos al Estado en este caso? Digamos, el Estado tiene que intervenir, manontropo, ¿de qué manera? Digo, hay una complejidad ahí muy interesante y muy difícil de resolver, pero claramente la visión del Estado rapiñero no coincide ni con el propio discurso de los propios actores que después piden que el Estado por favor intervenga, que los ayude, que los subsidie. Lo que pasa es que muchas veces se entiende a la ligera que el neoliberalismo lo que propicia es la desaparición o la no intervención del Estado, pero en realidad cada vez que ha habido un ciclo neoliberal ha habido un Estado fuertemente intervencionista a favor de los más poderosos. Ellos lo que quieren es que el Estado intervenga, pero a favor de ellos, ¿no? ¿Cintia? Bueno, finalmente la Nación terminó reconociendo el fracaso del lockout, ¿no? No le quedó otra y en la edición de hoy reconoció este fracaso. Lo que hizo Tiempo Argentino fue dar datos concretos y en una nota de Franco Misragi lo que se explicó es que entre el 17 de enero y el 21 hubo movimientos certificados de 800.000 toneladas de trigo, 200.000 de soja y 90.000 de maíz. Esos son los datos muy concretos, de manera que no estaban de acuerdo, ¿no? Las fisuras quedan a la vista. Particularmente lo que me interesaría es que se pusieran de acuerdo en temas que sí son claves, como por ejemplo la erradicación de la esclavitud que se registra entre trabajadores del campo, o la precarización laboral, que no tienen ni un baño, o incluso la deshonestidad empresaria, porque hay empresas que formaron otras empresas pantallas para eludir el pago de impuestos, y ahí sí que perdemos todos. Ahora, esto... Urribarri, ¿esto es un ensayo? ¿Esto sigue? ¿Esto ya está? ¿Terminó? ¿Fue esta escaramuza del lockout de 4 días? No, yo no creo que dejen de intentar desestabilizar al gobierno estos sectores como que lo que representa Biolcati, para nada. Además tuve una infeliz coincidencia al hablar de Perrito. Hubo otro dirigente que habló de Perrito en estas horas. No sé si ustedes tomaron nota en la de que sí. Trató de Perrito Garronero y otro que trató de Perrito Faldero a un ministro de la Nación. ¿Fue Dualde? Exactamente, sí. Eduardo Dualde. No, pero sinceramente creo que estos intentos van a seguir cada vez con menos éxito, porque lo de este fracaso claramente es una tendencia que a mi entender se va a repetir en los próximos meses, si desgraciadamente lo vuelven a intentar. Pero hay una sociedad argentina, que una mayoría abrumadora, que también tiene hombres del campo en esta expresión, que ya no se creen este tipo de, o no acompañan este tipo de acciones que si desgraciadamente hubiesen triunfado, ahí sí que hubiesen provocado serios problemas en el consumo, en lo que tiene que ver con la alimentación de los argentinos. Pero fracasaron. En el caso de su provincia, obviamente por eso está elegido usted, ¿no?, del Frente para la Victoria, ¿cómo usted vislumbra la expectativa, esa tensión? Porque la provincia de Entre Ríos, ubiquémonos, sí. Usted sabe más que yo, pero digamos, ocupa, digamos, en superficie aproximadamente el 3% de todo el territorio del país. En población, su importancia también es el 3%. Sí. Fíjense que al lado de lo global, no estoy haciendo una calificación, sino un dato objetivo. Sin embargo, es una provincia de mucho temperamento y de muchas tensiones. Y no me refiero al carnaval de Gualeguaychú, me refiero a todo lo que ocurrió en esa provincia. No es casual, estaba pensando, y recuérdenme los más memoriosos, que en 2003, a pocos días de haber asumido la presidencia de la Nación, no sé si fue a fines de mayo, asumió el 25 de mayo, antes de que culminara mayo,
el presidente Kirchner fue a Entre Ríos. ¿Cómo? 27 de mayo a las 16 horas. Fue precisamente a paliar, a amortiguar esa deuda que tenía el exgobernador Montiel. Exacto. Radical, que había asumido con la alianza. Hago esta pequeña historia para que usted después me diga lo que tiene que decirme. Y recupera parte de una deuda con los maestros que tenía 6 o 10 meses que no cobraban el salario. Sí, pero además lo más grave es que un 27 de mayo todavía no se había dado un solo día de clases en la provincia de Entre Ríos. Un solo día de clase. Era la Argentina donde todavía estaba la carpa blanca en muchas plazas de las provincias, y Néstor Kirchner a 48 horas de haber asumido llega a Entre Ríos para solucionar ese problema y para que se empiece a dar clases en Entre Ríos. Es la misma Entre Ríos que yo escuchaba hace 48 horas atrás desde la corporación de Gualeguaychú, corporación de empresarios industriales, anunciaban que en 8 años se cuadruplicó el empleo en Gualeguaychú. Digo, para dar un dato que ayude a conocer de qué provincia estamos hablando, de qué país estamos hablando, la imagen que uno termina de darse cuenta que tiene la Argentina en el mundo, y que yo vi en este viaje con la presidenta, es la imagen de un país distinto, de un país mejor. Y esa imagen está íntimamente ligada a la figura de la presidenta, es lo que más nos alegra. Pero bueno, tendremos que seguir lidiando con estas cosas. Sin duda que esto que ha pasado en estos 7 años lo queríamos muchísimo, muchos argentinos. Y va a costar todavía, va a costar de que entre todos los argentinos de buena fe, de buena leche, como yo digo, derrotemos estas intentonas de desestabilización que van a seguir dándose en nuestro país. Pero ya la Argentina no es que está cambiando, la Argentina cambió para bien. Y nosotros tenemos que hacernos cargo de esos cambios, nosotros y miles de hombres y mujeres más que acompañemos este modelo transformador, democrático, popular. Y sin duda que cada vez somos más, y eso es lo lindo, ¿no? Bien, vamos ahora, cambiamos de tema y nos vamos al informe sobre... Hay novedades en el caso de Papel Prensa, porque el dictador Viñone reconoció sus vínculos con Noble y con Mañeto. Lo vemos y lo hablamos. Papel Prensa. El dictador Viñone confirmó relación con Noble y Mañeto. La realidad vuelve a desmentir a Duhalde. Perfil. Viñone dijo que se reunió con Herrera de Noble por Papel Prensa. Tiempo argentino. Papel Prensa. Viñone reconoció sus vínculos con Noble y Mañeto. Ante la justicia platense, el dictador condenado por delitos de lesa humanidad confirmó que almorzaba en el diario o en la sala del ejército con el ejecutivo del monopolio, después de que la familia Greiber fuera despojada bajo tortura de las acciones de la empresa. Su carta a Ernestina Herrera de Noble. El dictador declaró ante la Fiscalía de La Plata que investiga la apropiación ilegal de la empresa, que hasta 1976 perteneció a la familia Greiber. Los almuerzos de camaradería entre el CEO de Clarín y el genocida. A pedido de la querella encabezada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Viñone fue citado por Molina y el fiscal subrogante Hernán Yaviro, a raíz de una carta que el dictador le envió a la dueña del grupo Clarín, Ernestina Herrera de Noble, el 15 de mayo de 2002. Allí, Viñone había admitido que mantenía conversaciones habituales con el CEO de Clarín, Héctor Mañeto, en las oficinas del diario sobre la calle Tacuarí y en la sede del ejército, y que se había reunido, mientras era presidente de facto, con la viuda de Noble, quien le pidió una audiencia para hablar sobre Papel Prensa. La misiva de 2002 comienza así. A la directora del diario Clarín, señora Ernestina Laura Herrera de Noble, de mi mayor consideración. Desde hace mucho tiempo yo sé quién es usted, y usted sabe quién soy yo. Sin embargo, solo nos conocimos personalmente en la entrevista que tuvimos en la residencia presidencial de Olivos, en que usted pidió tratar un tema referido a Papel Prensa. El escrito está firmado por Reinaldo Viñone, general de división, expresidente de la Nación Argentina. Mañeto invitó al dictador a almorzar en las oficinas del diario Clarín. Complicidad. Noble brindó con Videla cuando inauguró la planta. El presidente de la Nación, junto a autoridades de la empresa, procede a cortar la cinta con los colores nacionales. De esta manera
Queda aquí inaugurada una planta de papel prensa. El papel que salga de la fábrica y sobre el que ha de escribirse la historia a medida que transcurre, quede asociado a su nombre. Muchas gracias. Este es otro ejemplo más de cómo Duhalde está a contramano de la realidad, el sentido común, etcétera, etcétera. Esto decía quien fuera vice de Menem días atrás. Clarín también está jugando políticamente, ¿no? En todos los países los medios actúan así. El tema del papel prensa, de golpe un día se le ocurre a la presidenta o al expresidente, bueno, se le van con todo y empiezan a plantear locuras, de delitos de lesa humanidad, cosas disparatadas. Ante la justicia platense, el dictador condenado por delitos de lesa humanidad confirmó que almorzaba en el diario o en la sala del ejército con el ejecutivo del monopolio, después de que la familia Greiber fuera despojada bajo tortura de las acciones de la empresa. Empiezan a plantear locuras, de delitos de lesa humanidad, cosas disparatadas. Bueno, muy impresionante que también comía con Mañeto. Sí, señor. Concretamente esa declaración es la del 21 de enero de Viñone en el marco de la causa en la que se investiga la apropiación de papel prensa que estaba en manos de los Greiber por parte de Clarín, La Nación y La Razón y de la dictadura militar. Y Viñone fue muy concreto frente a las presiones incluso de los abogados de Mañeto y de Mitre. Dijo que tenían un trato distintivo con Clarín y con Mañeto, que Ernestina Herrera de Noble, por ejemplo, había almorzado en Olivos para hablar sobre papel prensa y que él incluso había ido a almorzar al diario, a Clarín, así como Mañeto había ido a almorzar al ejército. Yo digo que no entiendo, esta carta, ¿por qué le escribe una carta en el 2002? Usted me conoce, yo la conozco. Usted sabe bien quién soy yo, ¿no? Sí, ¿en el marco de qué cosa? Es por un fascículo, es un código muy concreto, ¿no? Sí. Le dice, bueno, usted sabe que yo la conozco y usted me conoce a mí. Es por un fascículo, una enciclopedia visual de la Argentina que saca el diario Clarín y él se enoja, se ofende por una serie de datos que ponen en su biografía. En realidad eso es lo de menos, lo que trasciende es que en la causa que estábamos comentando hay un elemento probatorio más de este vínculo entre Mañeto, Ernestina Herrera de Noble y la dictadura militar a través de papel prensa. 15 días antes nosotros publicamos en Tiempo Argentino otro tramo de la investigación en la que probamos que, por ejemplo, Oscar Bartolomé Gallino, que es otro represor, que es quien tenía el poder de mando en centros clandestinos de detención, fue quien le dijo precisamente a Clarín, La Nación y La Razón dónde tenían que pagar por papel prensa y cómo tenían que hacerlo. De manera que esta declaración de Viñone es un elemento más como este que yo te estoy contando. Periodísticamente está probado ese vínculo. Judicialmente la querella dice que también. Y por eso desde la Secretaría de Derechos Humanos se volvió a pedir que citen a indagatoria a Mañeto, a Mitre y a Noble. Vos sabés que Alfredo Yabrán decía que en la Argentina había impunidad e invisibilidad. De alguna manera la invisibilidad es cierto que todavía existe porque esto fue publicado por Tiempo Argentino acá en 678 y apenas en Perfil, de manera que aquello que perjudica a Mañeto, a Noble y a Mitre es invisibilizado, ahora, es silenciado. La Secretaría de Derechos Humanos tiene que volver a pedir a la justicia que sean citados, porque eso no... porque salta a la vista que hay elementos como para que lo citen. Hay muchos elementos, claro. Incluso te digo que nosotros desde Tiempo Argentino aportamos mucha documentación que realmente es probatoria. La causa judicial está avanzando muy lentamente, sobre todo teniendo en cuenta el nivel de pruebas que hay. Entonces, aquí también te das cuenta de parte del verdadero poder en la Argentina. Aquello que perjudica a Noble, a Mañeto y a Mitre está invisibilizado. Y además en las, digamos, en las tres causas, ¿no? que tienen que ver, en los tres casos que tienen que ver con el grupo, que es papel prensa, la apropiación de los dos hijos de Ernestina Herrera y la ley de medios, bueno, hay jueces que están demostrando estar de un lado
Y ahora que mencionas esto, también está pendiente la citación a declarar de Bandini, que era un periodista del diario Clarín y que oficiaba de enlace con el ejército y que es precisamente quien declaró sí en la causa en la que se investiga si los herederos de Ernestina Herrera de Noble son apropiados, y dijo que estos chicos habían conseguido de alguna manera para consolidar el poder. Así que hay muchas cosas pendientes en La Plata y por eso esperemos que no haya impunidad, que se cite a declarar no solo Bandini, sino también a Mitre, Mañeto y Noble. Y la Argentina ya no es la misma. Antes lo mencionaban y es cierto. Vos fíjate que directivos de diarios que eran trascendentes, que han sido trascendentes, que son en realidad los dueños del discurso único en la Argentina, hoy están imputados. Tengámoslo muy claro, están imputados, sospechados por ser partícipes necesarios de cometer delitos de lesa humanidad. No hay delito más grave que se pueda cometer en el mundo. Y Dualde también los defienden esto. Uribarri, ¿cómo está Entre Ríos? ¿Llega el monopolio hasta allá a manejar las cuestiones de los medios, la tele, el video, los cables? La televisión, lo que es el periodismo gráfico. Gracias a Dios en Entre Ríos hay varios diarios importantes que son muy leídos por los entrerrianos y que traducen y transmiten la realidad tal cual es. Pero yo la escuchaba, ¿tu nombre era? Cintia. Cintia, y la verdad que uno se alegra de que estén pasando algunas cosas en la Argentina. Si me permitís contar una partecita porque muchos argentinos creen que la dictadura mató, hizo desaparecer militantes políticos solo con las armas, sino también con muchas decisiones. Y digo esto porque tiene que ver con mi historia personal. Yo nací y viví en una estación de ferrocarril hasta los 19 años, en Arroyo Barú, un pueblito donde mi viejo era el jefe de estación. Y en septiembre del 77 Videla levanta el ramal de ferrocarril. Mi viejo, como miles de ferroviarios, enferma y muere muy joven. ¿Por qué cuento esto? Porque cuando abracé este proyecto nacional, transformador, democrático, popular, como dice la presidenta, lo hice con mucha alegría, con mucha pasión. Y este capítulo del pasado que se lo quiere justamente blanquear con verdad y justicia, que es el capítulo papel prensa, le llegó su tiempo. Y hoy, con la justicia, que a veces es lenta, pero justicia independiente, que supimos conseguir entre todos, esto está pasando en la Argentina. Y algunos de estos medios están ofreciéndole la plataforma a algunos dirigentes de la oposición y no lo aceptan. Es como un sediento que está en el desierto y no quiere tomar agua. Algo está cambiando, algo está pasando. Se lo están ofreciendo para aglutinar a la oposición y algunos ya no acceden, ya no van. Eso es lo bueno. Y me gustaría aclarar que naturalmente aquí no hay locuras. Hay pruebas muy concretas de que mientras los Greiber estaban siendo torturados, la operación por papel prensa no estaba firme. Seguían reclamándola en sede judicial. De manera que los elementos son muchos y por eso lo que esperamos es que avance precisamente en la justicia, que ahora, es la deuda pendiente. Lo loco es que el mismo argumento que da Dualde, ¿no?, que estas son cosas disparatadas, que un día se le ocurre a la presidenta y bueno, mandemos papel prensa, es el mismo argumento de muchos periodistas, como La Nata, por ejemplo, como muchos periodistas del grupo, ¿no? Que es una ocurrencia, es un disparate. Que es el argumento del establishment. Sí, exactamente. Bomaro, acá tu libro que tiene que ver con los problemitas que hubo con las patronales del campo, se llama Campos de Batalla, las rutas, los medios y las plazas en el nuevo conflicto agrario. Exactamente, porque la idea justamente era trabajar sobre las movilizaciones, sobre el nudo del conflicto y sobre cómo los medios cubrieron el conflicto también, así que hay algo también sobre los medios. Yo pensaba algo sobre la información cuando pasaban este informe y el anterior, que es no solamente quién administra y quién, digamos, transmite la información, sino qué tipo de información se da. Cuando Biolcati decía el año que viene tiene que haber 20% menos de consumo de carne, si no va a haber que importar, qué sé yo me acordaba de los pronósticos sobre el dólar en el año 2002, digamos, ¿no? Diciendo, bueno, el dólar va a estar a 15 pesos, a 10 pesos, a 7 pesos. Había como una especie de subasta, a ver quién da más, y el dólar, digamos, el dólar finalmente se mantuvo. Digo, hay también un tema que es los disparates, muchas veces tienen que ver con disparates de operaciones de prensa concretas. Y hay un límite que
hay que ver qué dirá la historia sobre este tema, que es que los medios tienen todos un cierto contrato de lectura, dicen los comunicólogos, con sus lectores, con su audiencia. Cuando uno viola demasiado ese contrato, digamos, de lectura y falsea permanentemente la realidad, es un signo de pregunta qué va a suceder después con los lectores, con la audiencia. Está sucediendo, es bueno tu comentario, está sucediendo, hay una apertura y estaba pensando que vale la pena recalcar para todos nosotros, una lección de entrevista fue la de Sayak. Absolutamente. Yo nunca hice una entrevista de ese nivel, a nadie le importa, pero estoy hablando de un hombre mayor que ha hecho muchas entrevistas. Una entrevista con una precisión de datos, sin faltarle el respeto en ningún momento, sin agredirlo. ¿Qué significa esto? Que esto salió por Radio Nacional, pero no salió por los grandes medios, no salió por las radios habituales, todos los caminos que tienen los periodistas de los medios hegemónicos o concentrados. Pero si estas entrevistas se reprodujeran, cambiaría mucho el sentido que vos estás dando al periodismo. El periodismo está atrasado, todos nacimos mal y hay que renovarse, hay que reconstruirse desde otra forma. Hay un tema más, perdón, quería decir una cosa sobre este tema, porque yo trabajé sobre los medios mucho tiempo, sobre medios y política como relación conflictiva y a la vez combinada, y es que los medios, y por ahí este programa y otros han cambiado un poco eso, los periodistas como profesionales de la política en los medios y los medios tienen poca simpatía con la reflexividad exterior, con que pensemos, por ejemplo, los intelectuales, que pensemos los medios y que digamos cosas sobre los medios, sobre todos los medios, sobre los medios que nos gustan, los que no. Digo, hay una idea de que no nos gusta mucho que nos piensen, digamos, ¿no? Y creo que es un tema que ojalá, desde los últimos años para adelante, se instale la idea de que hay que pensar a los medios permanentemente, para criticarlos, para mejorarlos. Hay que pensar la profesión periodística, que es una profesión muy complicada, atravesada por conflictos muy, evidentes y muy complicados también. Entonces digo, creo que esto tiene que ver un poco con cómo se distribuye la información argentina y ojalá, como en otros países, como decía, no me acuerdo en cuál era, Dualde decía, ojalá que Argentina, como en otros países, se hable de el trabajo periodístico, se pueda reflexionar, se pueda discutir y se pueda decir, por ejemplo, qué forma de periodismo nos gusta, una deontología del periodismo, una ética periodística, discutirla, por ejemplo, discutir cómo se produce, cómo se da la información. Lo primero que hemos dicho acá, creo que todos hemos coincidido en general, es que el periodista tiene que perder su arrogancia. No es un calificativo cualquiera. El periodista es arrogante y cree que a él nunca le dijeron lo que tiene que hacer. Públicamente, ahora, en las redacciones, todos confiesan lo que tienen que hacer. Todos confiesan, pero no hacia afuera. Hacia afuera todos somos libres. Esta arrogancia, que es una impostura, es la que tiene que cambiar. Y la tensión la última cosa, entre el periodismo como actividad profesional y el periodismo como empresa, las empresas con intereses periodísticos, que eso es el gran tema en todo caso. ¿Intereses periodísticos o con intereses políticos? Políticos o económicos. Y económicos, por supuesto, pero que se expresan a través del periodismo, entre otros vías, ¿no? Entonces... Bueno, a mí me dicen lo que tengo que hacer y tengo que ir a un corte. Lo siento mucho. Vamos a un corte y ya volvemos. De tanto simular, cayó dormida. Busco en TV algún mensaje.